también después del discurso del presidente, ¿no? Iniciando el ciclo de sesiones ordinarias y bueno, y finalmente todo lo que se dijo allí y lo que no se dijo también. Por eso vamos a empezar a presentar a nuestros invitados. Comienzo por mi izquierda, en este caso, Daniel Filmus, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Gracias por estar con nosotros. Nicolás del Caño, ¿todo bien? ¿Qué tal? Buenas noches. Juan Pablo Arenaza, Hola, que vos compartís lo del calor. Asintió, por lo menos Asintió asintió con la cabeza. Y Daniel mucho que Arroyo. no llueve, no tiene que empezar a llover. Tiene que empezar a llover. Pero, ¿cómo estás, Daniel? ¿Todo Muy bien? un gusto. Igual, empieza a llover y no baja la temperatura, que ese es el problema más grande. Hace calor en serio. ¿Viste? Para mí Hace calor. Yo decía, se respira aire caliente. Sí. Qué bárbaro. Bueno, empezamos por un poquitito de cada uno. ¿Qué fue lo que les dejó el discurso del presidente Mauricio Macri? Daniel. Bueno, en principio mucha preocupación, porque vos sabés que para resolver un problema primero hay que dar cuenta de que ese problema existe. El discurso de Mauricio Macri no habló ni de ninguno de los principales problemas que tiene la Argentina. Vos hablabas recién del tema de la lluvia. Bueno, los productores agropecuarios todos estaban preocupadísimos porque no mencionó siquiera ningún tema agropecuario, ni la sequía en particular. Pero no mencionó la palabra jubilados y sabemos cómo están siendo golpeados por la reforma previsional. No mencionó el tema de la industria y la industria está siendo arrasada por las importaciones que están llegando desde afuera que reemplazan trabajo argentino. Bueno, no mencionó en profundidad el tema de la inflación, que es uno de los temas que golpea. No mencionó el tema de las tarifas, que es un tema central y que todos sufrimos todos los meses. Me parece que Macri hizo un discurso como si tuviera Alicia en el País de las Maravillas, que estuviera en un lugar distinto del que vivimos todos los argentinos, que expresamos cotidianamente la disconformidad con las políticas que se llevan adelante. Nicolás, habló de un crecimiento invisible. Bueno, sí, la verdad que creo que una frase poco feliz para las grandes mayorías populares. En general el discurso del presidente no colmó las expectativas para nada de quienes todos los meses tienen que pagar la luz, el gas, el agua, el transporte, con todos los tarifazos que hay. Para aquellos que viven de su salario, dijo que el salario le había ganado a la inflación. Ahora, si uno toma desde 2016-2017, el salario perdió. Y quienes tienen salarios más bajos perdieron aún más porque la mayor parte de sus ingresos lo destinan a los productos de primera necesidad, digamos, a los alimentos. Bueno, para los que alquilamos, los alquileres todos los años aumentan por lo menos 30%, ¿no? Entonces, vos sabés que el mal humor que hay tiene que ver con esa realidad, que la expectativa realmente, el presidente no colmó la expectativa en su discurso para nada. Que no va solo el aumento de alquiler, sino de expensas también, ¿no? Por eso, digo, entonces cada vez te alcanza para menos, y el techo en las paritarias, que de paso mencionó de manera hipócrita, digo, ¿no? Y atacando a los docentes, habló de paritarias solo para atacar a los docentes, y dijo que no se preocupaban por la calidad educativa, cuando son los trabajadores de la educación, las maestras, los maestros, quienes sostienen la educación todos los días, y gracias a su esfuerzo, a pesar del desfinanciamiento permanente, los ataques, las escuelas que están en condiciones realmente deplorables, muchas de ellas en la provincia de Buenos Aires, todos los meses hay infinidad de escuelas que no tienen clases porque hay problemas de luz, de infraestructura, digo, de eso nunca se habla. Entonces, la calidad educativa que este gobierno, y Macri particularmente, ¿no?, que tuvo esa frase de caer en la educación pública, la verdad que es hipócrita, ¿no?, este discurso donde el presidente además habló poco de la transparencia, como decía recién Daniel, tampoco mencionó a los jubilados, ¿no? Y lo de la transparencia, ese mismo día estuvo la denuncia hacia Rivas, ¿no?, de las coimas. Y se suma a todo lo que ya vimos, ¿no? Gilligan, lo que vimos de Caputo, Aranguren, etcétera. O sea, es una de las banderas que el gobierno, más le cuesta, en el sentido de que fue una de las principales cosas que tomó en la campaña electoral del 2015, que tomó permanentemente en la última campaña electoral contra el gobierno anterior, y sin embargo, bueno, está entre sus propios votantes. Lo de Triaca también, tuvo un efecto terrible sobre sus propios votantes, que ven claramente cómo el gobierno miente, ¿no? Y por otro lado, por último, el tema de los trabajadores que hoy están luchando por su fuente de trabajo. Ahora hay un festival en apoyo a los trabajadores del Hospital Posadas, los trabajadores del INTI que vienen peleando, bueno, en todo el país. Él dijo que hay crecimiento del empleo. Bueno, cifras que si uno las desagrega, ve que la mayor parte de la creación de empleo tiene que ver con el monotributo, ¿no? Y entonces prácticamente no hubo creación de empleo, ¿no? Y
la calle se nota, digo, y más bien lo que sí hemos visto desde fin de 2015 esta parte ha sido una gran cantidad de trabajadores despedidos y muchos de ellos en el Estado producto de la política del gobierno nacional y también de los gobiernos provinciales. Juan Pablo. No, el presidente fue muy claro. La Argentina venía de un proceso muy complicado económicamente, un proceso de alta inflación, de no construcción de empleo genuino, porque el empleo genuino tiene que ver con la actividad privada esencialmente. Después el Estado puede también construir empleo, pero la base del empleo tiene que ser la actividad privada. Un proceso inflacionario que venía de hace muchos años, una crisis agropecuaria. La verdad que escuchar a un sector de político hablar de crisis hipotecaria cuando habían puesto al campo de rodillas es lamentable, pero bueno, en fin, nosotros cuando uno ve las cifras en los últimos 2 años, uno ve que nuevamente el campo ha revertido una crisis que venía muy grande. Récord de venta de maquinaria agrícola, récord de venta de tractores, los pueblos que dependen de los campos que empiezan a surgir nuevamente. En los últimos 2 meses hubo récord de venta de automóviles, y no de automóviles de lujo, automóviles de los más populares. Entonces hubo récord de los balnearios más caros a los balnearios más populares, de gente que se movilizó en el último verano. Y pequeños datos que tienen que ver con la venta de entradas a teatro. Bueno, hay una economía que se empieza a mover, empieza a aparecer el empleo privado, que había destrucción de empleo privado, obviamente con la reconstrucción de cifras que se van haciendo en diferentes sectores. No había cifras en temas de seguridad, el INDEC estaba destruido, y el presidente planteó eso a los argentinos, que después de una crisis que venía a la Argentina, nuevamente la Argentina empieza en la senda del crecimiento, obviamente con dificultades, con mucho trabajo para hacer por adelante, pero se empieza a ver que lo que nosotros veníamos planteando se ve en la realidad. Daniel. Yo lo que veo, y me parece que el discurso fue muy sesgado, es que la Argentina se va transformando en un país de contrastes fuertes. Efectivamente hay más crédito hipotecario, lo llaman el crédito UVA, y paralelamente está todo el mundo endeudado al 100 o al 150% anual en la financiera de la esquina, a la vuelta. El fenómeno hoy en la Argentina es que las familias están sobreendeudadas a tasas altísimas, a lo que sea y como sale. Se han creado 270.000 puestos de trabajo, pero en realidad son monotributistas y monotributistas sociales. O y sea que empleo coincidís con lo que dice Nicolás en este caso. Sí, incluso yo iría un poquito más allá. No es creación de nuevo empleo. La persona que estaba en un plan social, en una cooperativa de trabajo, ahora se anotó como monotributista social, sigue en la cooperativa de trabajo, ya estaba trabajando. Aparece como un empleo formalizado, igual que el que se anota en el monotributo para acceder a la asignación universal por hijo, pero no es, era alguien que ya estaba trabajando y sigue en lo mismo. Es decir, no ha habido creación de empleo. Y la poca que ha habido, objetivamente, es monotributo y empleo doméstico. Ahí hay un problema serio. El tema de la inflación, alguien puede decir que está bajando del 40 y pico % del 2016, pero el mismo gobierno fue el que la llevó al 40 y pico %, pero sin embargo está bajando el consumo. Objetivamente vuelve a bajar el consumo, vuelve a bajar el consumo en la canasta básica de alimentos. A mí me sirvió lo que pasó en Tandil el fin de semana de carnaval. El diario de Tandil, la etapa del diario del Tandil del domingo, muestra el contraste de Argentina. Dice récord de gente, que fue efectivamente el fin de semana de carnaval de Tandil. La otra noticia que dice el diario es cierra la metalmecánica, despido. Y lo tercero es en el comedor de la Margarita Barrientos del lugar, cada vez hay más gente. La Argentina es un país de contrastes, se está complicando mucho. Está aumentando la desigualdad y a mí me parece que el gobierno gobierna con un Pero vos solo. relacionás, por ejemplo, lo de Margarita Barrientos con una relación estrecha, directa con el presidente Mauricio No, Macri. lo que quiero decir es que hay más gente en los comedores comunitarios, Ajá. hay pérdida de empleo y hay gente que consume. Hay crédito suba, pero la mayor parte de la gente está endeudada a tasas altísimas, a lo que fuera. El que paga alquiler está en una situación complicada. Todo eso es la Argentina. El gobierno o no le importa una parte, o tiene la peregrina idea que acá van a venir inversiones y las inversiones van a derramar sobre el empleo, lo cual está claro que no sucede, que no hay tales inversiones. Este año para mí crece la economía y crece la pobreza. Va a crecer la economía, soja, minería, sector financiero, pero va a crecer la pobreza porque hay un parate del mercado interno. O sea, vamos a un país más desigual. Creería yo que cuanto menos el gobierno no tiene registro de esto. Pero por ejemplo, Daniel dice sube crédito UBA como si fuera algo... la verdad que el récord de ventas de departamentos tiene que ver con departamentos de 2 ambientes, donde la Argentina
de clase media durante muchos años no pudo acceder a ningún tipo de crédito para comprar. Estaba anulado el crédito en la Argentina. Cuando vos decís crédito UBA, y sí, obviamente, crédito UBA es una forma. Hoy, accediendo a un crédito UBA, pagás menos que un alquiler. Entonces estás reemplazando con una tasa un de alquiler. interés alocada, pero ¿no? ¿sabés qué? Si vos alquilás, yo durante muchos años alquilé. estabas alquilando, Si te vos conviene alquilás, crédito UBA. si vos alquilás, pagás un alquiler que sube mensualmente, como dijo Del Caño, que es verdad, sube, todos los años te sube. Claro, con un crédito que se va extendiendo, ¿no? Que pagás más, que debes más después. UBA estás pagando tu propia vivienda, pero independientemente de eso, bueno, son todas señales que durante muchos años el argentino medio no podía acceder a una vivienda, y hay récord de despacho de cemento. Cuando vos decís no se crea empleo genuino. Hay récord de venta de despacho de cemento, récord de venta de asfalto. Entonces, todo eso es mano de obra que está volcada a la construcción, a la obra pública. Eso es empleo genuino. No voy a monopolizar, pero con un impacto escaso. Si uno hace 2.800 kilómetros de ruta, eso es bueno para el país. Sí. Pero no está ahí la creación de empleo. La creación de empleo de obra parte de la pública suma. es cloaca, vereda, hay cordón temas- cuneta. Hay temas respecto de creación de empleo que serían relativamente simples de resolver si uno, por ejemplo, parara la ola de importaciones que está habiendo de otros países, donde nosotros estamos comprando, hoy salió en todos los diarios la estadística, nosotros estamos comprando los productos manufacturados. Hay una cuestión que es fundamental. Mientras que nos cierran las fronteras a nuestros productos, lo está haciendo Estados Unidos todos los días, Argentina amenaza con un acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea para que nosotros podamos poner algún producto primario, porque no nos dejan ni siquiera poner la carne, y que nosotros reemplacemos el trabajo nacional con el trabajo importado. Y ya que se habló del INTI recién, el presidente no habló, la palabra ciencia y tecnología no existió. Y si vos tenés que definir hacia el futuro un mecanismo a través del cual vos puedas ser competitivo a nivel internacional, es que vos inviertas en ciencia y tecnología. El INTI justamente está siendo destruido y es uno de los artífices fundamentales de la construcción de una industria nacional, y que, entre otras cosas, están privatizando el control de los productos importados. Entonces, me parece realmente grave, insisto, uno puede tener distintas alternativas para resolver los problemas que tiene la Argentina, y todos lo estamos viendo. Lo que es grave es no verlos, es ni siquiera mencionarlos. No mencionó la política internacional de Argentina, que nos ata a los países centrales, y ni siquiera mencionó el tema de Malvinas. Es la cuarta vez que habla el presidente y no mencionó el tema de la soberanía, mientras que le entrega a todos los británicos. Yo creo que, insisto, uno puede encontrar distintas salidas a los problemas. Lo que pasa es que cuando uno no lo ve como problema, no ve lo que se está expresando en todos los ámbitos, porque la gente está con bastante bronca, fundamentalmente a partir del 14 de diciembre, cuando vio que mayoritariamente le sacaban los recursos a los jubilados. Me parece que estamos en un problema, porque podemos después discutir cuáles son las estrategias, las alternativas de solución. Lo que no podemos hacer es cómo despertar un gobierno que no ve lo que están viviendo los argentinos todos los Daniel, días. Sí, ¿cuáles yo creo- son los 3 puntos que el gobierno tiene que prestar atención ya? Es decir, esto hay que resolverlo ahora. Bueno, yo creo que de la mano de lo que decía Daniel Arroyo recién, ver lo que está ocurriendo en los dos extremos. Se está empobreciendo la gente, se está perdiendo el trabajo, le cuesta a la clase media acceder todos los días. ¿Y cuáles los récords que tenemos? Bueno, tenemos la baja de importaciones, la baja de exportaciones más grande de la Argentina, y la suba de importaciones. Entonces la crisis de la balanza de pagos es enorme. ¿Cómo lo estamos financiando eso? Con un endeudamiento que vamos a pagar por 100 años. Entonces me parece que todo es una cuestión artificial, y si el gobierno no se da cuenta de tener una política que defienda la industria nacional, que defienda el trabajo nacional, que defienda la capacidad de consumo y el mercado interno, estamos realmente en Pero problemas. una de las Porque, cosas que- perdón que sí. te diga, un recálculo de la inflación. Sí, el recálculo de la inflación, hoy lo vimos, es para todas las... Para el gobierno llegó al 15% y para todas las agencias privadas es cerca del 20%. Y le están pidiendo a los trabajadores Para el Banco que Central firmen... 17. Por eso, pero están pidiendo a los trabajadores que firmen por el 15%, y en la ciudad de Buenos Aires El 12. a los docentes les ofrecen el 12%. Entonces, según un estudio que acaba de hacer el CIPEC recién, el primer año los docentes perdieron el 7%, el segundo año tuvieron 21 de aumento, pero la inflación fue el 25%, son 4% más, ya llevan perdido 11%. Entonces la pregunta es, ¿cuánto más quieren que pierdan los docentes este año? Y me parece que estamos a un día del comienzo de las clases. El gobierno hizo una paritaria nacional en el año 2016 y yo fui el primero en felicitarla. Hizo paritaria nacional y empezaron las clases en todo el país sin ningún conflicto. En el 2017 no hizo paritaria nacional y tuvimos 15 días de paro, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué no repite la experiencia buena del 2016 de llamar a la paritaria como dice la ley
y va a no llamar la paritaria sabiendo que va a haber conflicto. Y cuando A mí me ustedes desde la parece- oposición, perdón sí. Nicolás, pero cuando ustedes desde la oposición lo consultan al oficialismo y le preguntan esto, ¿cuál es la respuesta? No, mirá, la respuesta, a ver, te digo un caso, los trabajadores despedidos, Sí. ¿no? Trabajadores del Hospital Posadas, 19 años trabajando, precarizados, ¿no? Bajo distintos contratos de precarización. Directamente no hay respuesta, no lo reciben. El Ministerio de Modernización dice que no lo puede recibir, el Ministerio de Salud dice que es el Ministerio de Modernización, los directivos del hospital no los reciben, es decir, no hay ningún argumento, Pero no hay, cuando no hay se- siquiera, el gobierno dice que es el gobierno del diálogo, digo, ¿no? Lo cual es En completamente comisión falso. no se discute. No hay, se no hay- habla, No, a ver, el presidente hizo un mega decreto, O sea, nos viene a hablar ahora de una agenda parlamentaria, por supuesto, que no responde a los principales problemas. Te estoy hablando del tema de los despidos, es un tema fundamental. Y ya Macri vetó la ley antidespidos. Por eso yo creo que hay que retomar lo que sucedió en diciembre, ¿no? Es decir, las movilizaciones populares que se dieron contra la reforma de ajuste previsional, donde allí se vio, y yo creo que el gobierno quedó completamente debilitado, y por eso ese discurso de Mauricio Macri el otro día es un discurso completamente vacío que no puede esconder, por más que hable de un país de maravillas, no puede esconder la realidad con un discurso. La que vive todos los sectores populares, bueno, esa realidad no se puede esconder. Entonces yo creo que hay un tema fundamental, lo mencionaban recién, sobre el problema educativo, ¿no? Y el gobierno está haciendo a los docentes, lo está poniendo como su principal enemigo. ¿Cómo se llega lo a hizo una Vidal. solución cuando hay 2 puntos que están clavados? O Bueno, sea, la el solución- gobierno dice hasta acá voy, Mirá, y los docentes... Hay eso una no cosa, sirve. hay una cosa que hay que decir que es mentira del gobierno. El gobierno no dialogó con los docentes, no los convocó hasta ahora a discutir la paritaria, ¿no? Ni hablar de educación, porque, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, el presupuesto del 2017 fue el presupuesto educativo más bajo en los últimos 23 años. Entonces, que no vengan a hablar que al gobierno le preocupa la calidad educativa, cuando en realidad demuestran lo contrario. Los cargos de pago de los intereses de la deuda son cada vez mayores, es decir, que los recursos que genera el país tiene que destinarlos cada vez más a pagar esa deuda y menos, por ejemplo, para educación, que es lo que sucede con el presupuesto nacional, el que se votó, ¿no? Con la anuencia de muchos sectores de la oposición el año pasado en diciembre, ¿no? Entonces, me parece que acá hay que retomar lo que sucedió con la movilización popular, la movilización del 21 de febrero, todos los sectores que estuvieron en esa movilización. Para nosotros es fundamental un plan de lucha y un paro nacional que sea parte de un conjunto de medidas para ponerle verdaderamente un freno y una derrota a esa política de ajuste del gobierno. Creo que si no llevamos adelante estas medidas, que muchos trabajadores ya están mostrando esa predisposición a pelear, digo, porque uno ve los compañeros del INTI están en su permanencia, casi ya están llevando un mes de permanencia, los trabajadores del Hospital Posadas también, en Fanazul desde principio de año, fines del año pasado, o sea, esos trabajadores no quieren irse a su casa agachando la cabeza y decir ahora estoy despedido, quieren pelear por lo que les corresponde. Bueno, a ello hay que dar una respuesta y creo que los sindicatos que estuvieron allí lamentablemente no dieron continuidad el 21 de febrero a esa gran movilización, ¿no? A mí me parece que plantear temas fundamentales que durante tantos años el progresismo se llenaba la boca y no planteaba en el Congreso. Por ejemplo, una de las grandes problemas que tienen las mujeres, no solo en la Argentina, sino en el mundo, que es la disparidad del tema salarial. ¿Cuántos gobiernos lo plantearon, lo dijeron y nunca hicieron nada? Bueno, ahora ustedes son diputados, los tres tienen la posibilidad en el Congreso de revertir esa situación totalmente injusta que tiene que ver con los derechos de la mujer, que el presidente fue claro y lo expresó, y esperemos que se logre una ley justa que tiene que ver con empresas y con... en el Estado se da menos, Sí. se da menos, Sí. pero... todos conocemos todos sabemos. personas cercanas, hermanas, personas que sí, sí. Inexplicablemente ganan un 10, un 20, un 30% que los hombres. Sí. Entonces una agenda positiva en temas Y que de las derechos. posibilidades también son diferentes. Sí, obviamente. Salió un estudio hoy de la cantidad de mujeres que pueden acceder a las cúpulas de empresas y de cargos que no tienen que ver con la capacidad de las mujeres, porque todos sabemos que en algunos casos son más capacitadas que los varones. El tema también de la igualdad de las mujeres.
el tema de la paternidad, De la licencia por la paternidad. licencia, extender la licencia. de los varones, que tiene que ver con en el momento más difícil de una mujer, que es cuando está teniendo su hijo, que daban 3 o 4 días de licencia, cuando en el momento que más acompañada tiene que estar. Entonces, decir que el discurso del presidente es vacío, que no tiene que ver con una agenda positiva. No, para Yo mí no- eso es demagogia pura. Creo que en Es ese demagogia. punto van a tener un acuerdo, ¿no? El tema es Demagogia, demagogia pura. por lo menos decir, bueno, eso yo lo apoyo. y Eso estoy de nosotros lo hemos acuerdo. planteado hace Bueno, hace está bien. muchísimo Y alguien lo tiempo hizo en el antes, no, Congreso, bueno, ahora lo en el plantearon. Congreso. Bueno, por lo menos. Ahora, me parece vos muy hablas de igualdad, positivo. de la igualdad de las mujeres cuando el gobierno Sí. de Mauricio Macri, el de María Eugenia Vidal, Sí. ataca, por ejemplo, a un gremio como el gremio docente, que es mayoritariamente femenino, ¿Pero qué tiene con que ver eso ítem como el ¿qué tiene presentismo. que ver No, eso? pero ¿Qué tiene muchísimo que ver. Vos hablas de El igualdad de presentismo, los el derechos de las presentismo mujeres. se ha Es abusado, brutal se ha lo que abusado están en la haciendo. Argentina del tema del Pero son presentismo. mujeres que muchas de esas son Se ha jefas de hogar y abusado, trabajan se ha 2 o 3 abusado, turnos se para ha poder abusado alcanzar un en la salario. Argentina del tema del Porque no tenés ni presentismo. idea. Habrá que Para tener un revisarlo y salario. habrá situaciones justas Y no se pueden y enfermar. situaciones No injustas. se pueden enfermar sus Vos hijos. sabés muy bien que no hay A ver, situaciones. Daniel, muchas mujeres Habrá no que se ver saben- caso por no sé, caso. dos segundos, Dos hablar de cuestiones muy derecho de las breves. Porque si vos lo Me comparás parece con el muy mundo, es saludable, totalmente absurdo me lo que parece pasa en muy la Argentina. saludable lo que está planteando él respecto de la extensión de la licencia por paternidad. Es una asignatura pendiente que había que tomar y eso me parece muy saludable. Quiero decir que respecto, yo soy investigador del CONICET en estos temas de trabajo y educación, el tema de las mujeres, la diferencia, porque la ley está, que al igual trabajo hay igual salario. Ajá. Sí. El presidente lo dice en general, pero el tema de las mujeres tiene que ver con lo que decía Nicolás recién. Es que aquellas profesiones que son mayoritariamente femeninas son las que tienen salario más bajo. Entonces, un aporte, estoy de acuerdo con el presidente, tiene que ganar lo mismo, un aporte sería que las profesiones donde la mayoría son mujeres, en la docencia más del 90%, tendría que tener un salario mayor, pero se les paga menos porque son mujeres, entre otras razones. Por ejemplo, planteó el tema del embarazo adolescente. Daniel es un especialista en el tema también. El embarazo adolescente dijo lo que hace falta es evitar esto. Bueno, el gobierno anuló todos los programas de educación sexual. Entonces, por un lado, el presidente, aparte, a veces provocativamente, al plantear el tema incluso del aborto, plantea, yo defiendo la vida, como si quienes estamos de acuerdo con la interrupción voluntaria del embarazo no defendiéramos la vida. Por supuesto que lo hacemos en parte en defensa de la vida. Y me parece que es fundamental que las cuestiones no sean solo un discurso, sino que en la práctica. Es verdad, queremos igualdad. Hoy salieron las investigaciones, todas las investigaciones que hay del CONICET están hoy en los diarios. Y lo que muestran es que esa diferencia de 30% de salario no es porque en el mismo puesto ganan diferente nada más, que son muy pequeños, sino porque hay trabajos que están feminizados y eso es lo que hay que elevar el salario para igualar. Bueno, es un conjunto, ¿no? Hay personas que hacen el mismo trabajo que ganan menos por ser mujer, mujeres que no les dejan Hay que desarrollarse en su tener carrera. los inspectores del Ministerio de Bueno, Trabajo, sí. que este Ministerio de Trabajo Pero los a ha veces sacado, es muy sutil, vos sabés y que yo ponerlos conozco porque casos la ley cercanos. está. A veces es muy sutil la diferencia. Y vos no entendés por qué le pagan menos. No, Porque es yo muy creo- sutil. En empresas multinacionales, en empresas nacionales, hay una cantidad de cosas muy sutiles que vos decís, ¿y por qué se hacía lo mismo? Está reemplazando un gerente hombre a una posición donde estaba un varón y ahora le pagan un 20% Yo menos. creo, está claro que hay una discriminación y hay una dificultad de las mujeres en el mercado laboral, eso está claro. Veremos si el gobierno va a hacer ahí. Hasta acá el gobierno lo que va es a bajar salarios. La idea hasta acá es que la Argentina sea competitiva en base a bajar salarios. Después me parece un gran problema el tema docente. La Argentina tiene 30% de pobreza, 48% de pobreza en los niños, 20% de desocupación en los jóvenes, un flor de lío y el único lugar de donde agarrarse es la escuela y el gobierno se le ocurre confrontar con los docentes. Hay un solo lugar en la Argentina desde donde reconstruir algo. La provincia de Buenos Aires, el conurbano bonaerense, igual que Rosario, igual que los grandes centros urbanos, es una catástrofe social. El único lugar en el que creen las familias, el único lugar donde agarrarse es la escuela, ir contra eso parece un poco sin sentido. Y también creo yo que hay un problema de gestión en el gobierno. El Ministerio de Desarrollo Social dice, las personas que tienen planes sociales tienen que terminar la escuela secundaria para poder completar y así. Alguien podría decir, bueno, no está mal para capacitarse. Ahora, los lugares donde deberían completar la escuela secundaria, el plan Fines, que es para que la gente grande termine la escuela, o lo que es educación para adultos, los va cerrando. O sea, el mismo gobierno que dice habría que capacitarse, va cerrando los lugares. Una Hay un contradicción importante, Sí, decís vos. a ver, Y yo por- veo tres cosas acá. Sí. Primero, falta de coordinación. El Ministerio de Educación va por un lado, el Ministerio de Desarrollo Social va por otro. Segundo, me parece incorporar una agenda así agarrada al aire,
aborto, la temática de la situación de la mujer, el tema de los extranjeros, que mucho tiene sentido y que hay que discutir, pero en realidad intentando salir del eje que es, acá la economía no está funcionando. Y tercero, está empeorando la situación. Cualquiera que recorra un barrio va a ver que la plata no alcanza de verdad, que está difícil, que está complicada, que hay poca changa, que aumentan los alimentos, que los costos fijos son altos. Bueno, ayer también uno de los representantes de Cambiemos, Santoro, nos contaba que, bueno, hay que caminar para buscar precios. Hay que caminar. Que la realidad es que si uno va a Palermo a comprar una mochila, va a encontrar una mochila por 1.800 pesos, pero que si vos caminás unas cuadras más, por ahí le encontrás a 800, que es lo que él había hecho, por ejemplo, con... Sí, yo tengo un mecanismo bastante casero para darme cuenta cuál es la situación social. Si uno mañana lunes va a las 3 de la tarde a un barrio y hay gente sentada a la puerta de la casa sin nada que hacer, quiere decir que no hay trabajo, que no hay changas. Si va al almacén del barrio y ve la tercer marca de gaseosa, la que no conoce nadie, quiere decir que no hay plata y que están bajando y poniendo la tercer marca. Eso es lo que pasa. Mira, ayer fui a un supermercado y en un momento se acercaron los trabajadores y me dijeron, bueno, que sigamos en la pelea defendiendo los derechos de los trabajadores y que ellos no pueden hablar, no pueden organizarse y que las ventas se nota que caen, digamos, y todo el tiempo lo están. No se pueden organizar porque son castigados por la empresa, los despiden, por supuesto, o sea, tratan de organizarse con sus compañeros de alguna manera, pero ellos mismos ven que la caída en las ventas lo que recae son sobre los propios trabajadores, presión todo el tiempo para que acepten ritmos mayores de trabajo, menos derechos, o sea, permanentemente eso. Yo me parece que, a ver, el tema de la educación, se hizo un pacto fiscal, ¿no? Donde esto viene de hace tiempo, la provincialización en los 90 de la educación no se modificó durante años, entonces se hace un pacto fiscal para que las provincias no gasten menos de lo que recaudan, ¿no? Es decir, no está puesto en función de una igualación de la educación en todo el país. El Estado Nacional se desentiende y lo que había como una homogeneización, que era la paritaria docente, por ejemplo, se eliminó, ¿no? Es decir, un piso. Entonces, si los recursos de X provincia no son lo suficiente para que haya un salario mayor de los docentes... Sí, puede haber un docente cobrando 9.000 pesos en una parte del país y otro cobrando 15.000. En la provincia de Buenos Aires hoy es 12.000 pesos el salario de un docente que recién se inicia. El básico pelado son 5.000 y pico de pesos, te va subiendo hasta casi 12.000. Entonces digo, ahora, uno puede recorrer muchos lugares, pero digo, 12.000 pesos... Igual varía Ciudad de Buenos Aires que provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, porque justamente es así, cuando se hizo la ley de educación nacional, que hay que decir que el PRO la votó, y cuando se hizo la ley de financiamiento, que hay que decir que el PRO también la votó, en aquel momento no existía Cambiemos, era el PRO, se creó un fondo de compensación salarial, porque vos tenías que los docentes de las provincias... Eso es lo que firmó Esteban Bullrich, ¿no? Exactamente, en su momento como diputado lo votó y lo defendió, porque vos tenés provincias ricas y provincias pobres. Si vos desigualás mucho el salario, se van los docentes de las provincias pobres a las provincias ricas inclusive, y tenés provincias enteras, como teníamos nosotros en la década pasada, en la década de los 90, prácticamente sin docentes. Los de la provincia de Buenos Aires venían a la ciudad, y los del norte se iban a Mendoza o a Córdoba, los de La Pampa se iban al sur. Entonces tenías provincias enteras y chicos que pasaban de clase por decreto, porque no tenían ni siquiera la mínima cantidad de días de clase. No sé si ustedes se acuerdan de ese momento. Entonces, se puso esa paritaria justamente para que se pueda discutir un piso común. Y se le dijo al Estado Nacional, tenés un presupuesto para aquellas provincias que son pobres y no llegan al piso, se lo podamos dar. Ese presupuesto era el 23% del total de la plata destinada a salarios a nivel nacional. ¿A cuánto llegó ese 23% según el estudio del CIPEC que lo acaba de presentar la semana pasada? El CIPEC es inobjetable en este sentido, al 2%. Entonces, toda la plata se le transfiere a las provincias más ricas, que son las que gobierna Cambiemos, y las provincias más pobres, donde más nos tenemos que preocupar por los chicos, y porque tienen menos oportunidades si no ingresan a la educación para tener una vida integrada, igualitaria para todo el país, no lo tienen. Me parece que este tema... El gobierno apuesta a una desigualación de la educación cada vez mayor. Eso hay que decir, Daniel, que hubo una complicidad de los gobernadores, en su mayoría los gobernadores PJ, digo, 23 gobernadores firmaron el pacto fiscal, ¿no? Eso y eso dio pie a la ley de ajuste previsional. Por eso tenés provincias como Santa Cruz totalmente mal administradas hace muchos años, que el año pasado tuvieron la mitad de clases y todavía no iniciaron las clases, entonces, y no es una provincia... Y no las van a iniciar, de hecho. Y no es una provincia pobre, Santa Cruz. Si el gobierno no logra
cambiar la escuela secundaria, cortar el crédito usurario y cortar la venta de drogas en los barrios, gobierno, oposición, que sea, si nosotros no damos vuelta a la escuela secundaria, no cortamos esto de que la gente se endeuda al 120, al 150% anual, y no cortamos la venta de drogas de verdad, no el Daniel, decomiso. en los últimos, el decomiso tiene que ver. Estamos de acuerdo que en los últimos años se hizo Te poco. invito a que Se recorras hizo. cualquier Bueno, sí, barrio lo recorro. Pues no me tenés que invitar porque lo recorro. Entonces. Y es es una política del gobierno. Y no me digas que el decomiso no es nada, porque es parte del circuito. El decomiso es Y parte del circuito. no es el decomiso, Digo, es el para dejarlo claro, narcomenudeo. el circuito es así. Es Un el pibe está asignado en la narcomenudeo. casa, no Y tiene nada que sí, hacer, se va a la pero esquina. sí, lo En la esquina sabemos. consume. Sí. Paco, otras Claro. sustancias. Cuando consume Están- se endeuda, con se endeuda hay un vivo que se le acerca para plantearle cualquier idea para cancelar esa deuda. Ese pibe, que estaba asignado en su casa 6 meses, está complicado. ¿Qué faltan? 200 centros de atención de adicciones. Sí, no hay claro, lugares, con lo es cual verdad. el decomiso es una parte, pero sigue el proceso. Bueno, el decomiso, Pero eso es un tema sacar los pequeño. búnker de drogas, reemplazarlos por contexto centros culturales. que están planteando Obviamente ellos, también falta el otro. Pero en este contexto, la ley de reforma previsional que votó el oficialismo es una ley que aumenta la edad para poder jubilarte hasta los 70 años. Esos jóvenes Opcional. que tienen que entrar... Opcional. Sí. Bueno, a este nivel Digamos, de jubilaciones... convengamos que hoy tener 70 años no es lo mismo que hace Por supuesto. 30 años. Entonces, Pero cada año Sí, más una que se vitalidad. queda... uno de los grandes cada año reclamos más que de se la queda en el gente, mercado de uno de los trabajo. grandes reclamos de la gente, mira, y es un problema en algunos lugares, no me quiero jubilar, quiero seguir trabajando, es un Bueno, problema. cada una de esas personas que porque la jubilación es muy baja no se puede jubilar, es un joven menos que entra al mercado de trabajo. Porque ¿cómo entran los jóvenes al mercado de trabajo? Entran en gran medida, por un lado, si hubiera crecimiento económico, que hemos visto que prácticamente no lo hay, y por el otro, por la gente que se jubila. Por renovación. Entonces, cuando las edades mayores ocupan todos los espacios de trabajo, los jóvenes no tienen espacio. Y en la Argentina tenemos una desocupación juvenil del doble Violenta. del resto de la desocupación. Entonces, me parece que lo bueno sería que el gobierno escuche estos temas. No estamos diciendo solamente de una cuestión de protesta, sino de propuesta, que escuche estos temas y que en el contexto de que se están juntando 1 millón de firmas para tirar abajo la reforma previsional, que como hemos visto era mentira de que iba a ser mayor el aumento que la inflación, porque está haciendo justamente No, lo bueno, contrario. Marco Peña lo ratificó el otro día, ¿eh? Bueno, pero Hasta sabemos ahora, las cifras. Los 2 ya. primeros aumentos hasta junio no son así. O sea, la fórmula es 70% inflación, 30% salario. Como los salarios no se aumentan, son más bajos, te dan menos. Son 5,71 ahora de aumento en marzo Después cuando y cierran las paritarias, 5,66. claro, después Hasta cuando- acá, claro. lo que ha pasado es lo que decía el gobierno que venía a pasar. Se le están dando aumentos más bajos. Y más allá de los porcentajes, estamos hablando de 7.600 pesos lo que va a cobrar un jubilado. Sí, 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 ahora, no es digo, fortuna, no es no hay, fortuna. no hay Porque razón. siempre lo que cobraron los jubilados fue bajo. Siempre Hace hace muchísimo muchísimo tiempo. tiempo. Pero Sí, si nosotros hace con la fórmula se lo vamos bajando más, le vamos a complicar de No, nuevo. Ahora, hay- la hay pregunta personas que fundamental van a, que quiero que van a hacer es tener la que jubilarse siguiente. ahora, que se jubilan ahora, se van a jubilar con el 40%. Digo. Sí, Y o antes era hablaba más del con 60. un abogado previsionalista hace unos días que me decía, el problema no es el jubilado de ahora, el problema es los que se van a Claro, jubilar. claro, absolutamente. Ya Ese la es el plataforma problema más mínima grande. es inferior y por más que después vengan aumentos, siempre va a ser sobre una plataforma Sí, muy por inferior. eso a mí me parece, digo, para que realmente la crisis la paguen los grandes empresarios, ¿no? Daniel hablaba antes de la desigualdad, digo, para que esos sectores concentrados, los que favorece este gobierno, los grandes grupos económicos, paguen la crisis y no los trabajadores, es necesaria la movilización, pero una movilización que sea contundente. Digo, nosotros vamos a participar el día de mañana a las 11:30 de la mañana en el Congreso, a Palacio Pizuno, a la movilización docente, y por supuesto el 8 de marzo, que, digo, esto me parece fundamental, no depositar expectativas en un gobierno que de manera hipócrita toma demandas justas de las mujeres, y yo sí confío en esa movilización y en esa organización que en la Argentina ha contagiado a otros países del mundo de las mujeres con el movimiento Ni Una Menos y el movimiento por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y creo que ese es el camino para conquistar los derechos y no depositar expectativa en un gobierno, en fuerzas políticas, digo, que han sido contrarios a esos derechos y que lo son cotidianamente, más allá de esa Vos sabés que utilización que se el hace tema es, por parte del gobierno, transversal ¿no? a todos los partidos y hay diferentes opiniones en todos los partidos. O sea que no es, me parece que decir en forma hipócrita, todos los partidos hay gente a favor y gente en contra. Dentro de los partidos políticos hay gente a favor y gente en contra de esos temas. Entonces,
Me parece que... No, nuestro partido la está, pregunta está que- inscrito en nuestro programa, el Bueno, derecho sí, al aborto. sí, bueno, por La- eso, Todos pero estamos de dentro del acuerdo. Frente para la Victoria hay diferentes voces, dentro del Frente de Renovador. Massa, del Frente Renovador hay diferentes voces, dentro de Cambiemos hay diferentes voces, y bueno, y el debate lo harán ustedes, los diputados, y se votará o no se votará la ley. Con diferentes miradas en todos los partidos políticos. De todas formas, una de las preguntas que me gustaría hacer, si bien vos no estás ocupando una banca ni en diputados ni en senadores, es, estoy escuchando todas las voces y no nos escuchan, no nos dan respuesta, no nos citan a reuniones con los docentes ni los gremios. Estamos solicitando entrevistas desde septiembre del año pasado, cartas a la gobernadora, cartas al presidente para que nos Hubo citen a hablar. una mesa, ¿Y hubo una mesa, qué los pasa, docentes se han entonces? juntado con el ministro de Educación, el secretario de Educación de la provincia de Buenos Aires, se han juntado con la ministra de Educación de la ciudad de Buenos Aires. Cada provincia está trabajando hace ¿Pero varias cuándo? semanas. Bueno, la semana pasada hubo 3 reuniones con gente de la Una provincia. semana. Pero una Los semana de gremios iniciar las docentes, clases, claro. a eso me refiero. A eso me refiero. Pero de ¿Por cualquier qué? tiempo. Pero, Sí, puede ser. ¿Pero por qué? pero de cualquier manera, el tema central es que había una ley que obligaba a esta negociación Bueno, esa era la otra entre pregunta, todos los justamente. ministros de educación de las provincias y los sindicatos docentes. Y la ley lo obliga. ¿Qué hizo el gobierno que habla de diálogo? Con un decreto anuló la ley. Por supuesto, esto está en la justicia y tarde o temprano eso va a salir, pero mientras tanto no está esa negociación. Si vos tuvieras la plataforma mínima de salario acordado, ¿entre quiénes? Porque el gobierno dice, es el gobierno nacional el que negocia con los docentes, entonces las provincias pues tienen que pagar. No, la ley es muy clara. La ley dice que son los ministros, el Consejo Federal de Educación, los que negocian con los docentes de todo el país, y de esa manera se fija un piso. Entonces vos podés empezar las clases igual y seguir negociando, porque tenés la plataforma mínima ya acordada. Ya asegurada. Eso pasó en el 16. El gobierno tuvo éxito en el 16. Entonces se entiende por qué no lo... ¿por qué Perdón no? que te diga. Sí. Y hablabas vos del diálogo, y recién Nicolás lo decía. Nosotros, en el mes de febrero estábamos convocados a extraordinarias. El gobierno levantó la convocatoria extraordinaria, ¿se acuerdan que no hubo sesión del Congreso? Hizo un DNU que modifica 20 leyes, que elimina 20 leyes y modifica 125. Para eso estamos los diputados. Y para eso se puede convocar. No era ni de necesidad ni de urgencia. Entonces, no es un gobierno que convoca el diálogo, sino que es un gobierno que está extorsionando. Diciendo, yo hice este DNU. Si ahora ustedes lo aprueban como ley, entonces yo derogo el DNU. Pero no, es y así. aparte, imagínate, Además, cuando fue la el discusión de la gobierno- reforma el gobierno- previsional, el lo hicieron de un día para el gobierno otro. el gobierno no tiene mayoría ni en la Cámara de Senadores ni en la Cámara Por de eso no la Diputados. convoca. Y la ley de reforma previsional salió con votos de muchos partidos, no salió con el voto de un solo partido. No, sí, eso está claro, Entonces, y muchos sectores de aclaremos la las sociedad cosas, tienen porque claro es que un sectores gobierno de que la no oposición dialoga, lo un gobierno apoyaron. que tiene que sacar las leyes. Te gustarán más, te gustarán menos, hay una opinión sobre las leyes, pero todas hay las algo leyes muy- que tiene pero hay que algo sacar muy este claro. gobierno tienen que ver con lograr Fíjate consensos. cómo se hizo la ley de ajuste previsional. No se convocó a los preguntale a los jubilados, que la no se votaron. convocó a nadie, no se dijo siquiera en la campaña electoral, y entre gallo y medianoche, en menos de un mes, El gobierno no hicieron tiene mayoría. sesiones a patadas El y, gobierno no tiene sacaron una mayoría. ley para robarle El 100 gobierno no mil tiene millones a los mayoría. jubilados. Un debate como el aborto, que se presenta hace 12 años el proyecto de la campaña. Ahora dice, ustedes lo quieren dilatar, decir que hay que discutirlo, etcétera. bueno, a mí me y parece hacen que hay debate, que hay temas un que cronograma merecen un largo. debate. Fíjate porque que tienen parámetros muy distintos. Cuando fue la reforma previsional, puede- a los, vos le podés a los llamar del modo implicados que no lo quieras, pero convocaron. durante años no se debatió. Y los proyectos eran de diferentes partidos. Yo conozco proyectos de diferentes partidos con respecto a ese tema. Bueno, el proyecto Entonces, que más- bueno, y más finalmente, se- más fuerza tiene es el alguien, proyecto de la finalmente campaña un que hemos gobierno firmado dijo, varias bueno, veces. se debata ese tema, porque antes no se debatía. No, eso es un Entonces valor. hay que hacer, por lo Nosotros menos, lo hemos- yo no te lo digo que hemos- estés a favor o en nosotros contra del hemos- gobierno. obviamente que pero hemos por lo menos- criticado que no por se lo- debatiera por lo- antes, Por lo menos ¿verdad? vos tenés que decir, bueno, mirá, a mí no me parece que es una cosa que tiene que salir en un mes. Está No, es un perfecto. debate, Eso es un debate. está con- perfecto y hay que reconocer, y yo entiendo eso, que hay que reconocer los puntos a favor del gobierno, hay que reconocérselos, y más allá si sos oposición Después, o no. el Te que puede decide gustar, no es te el, puede gustar, a ver, no el importa. que decide no es el Pero- gobierno, el que va a debate- decidir es el Congreso. Lo que es un debate Claro. del siglo XXI es correcto Está y hay que perfecto darlo eso. claramente. Ahora la pregunta, perdón Daniel, 2 segundos. La pregunta que te quería hacer, que Sí. era justamente la que se refería a Daniel Filmus, a ¿por qué entonces si algunas técnicas o algunos pasos que se dan en firme son con resultados positivos, ¿por qué después el paso que se da es para atrás y entonces ahí tenemos resultados negativos constantemente? Por ejemplo, esto de la paritaria nacional. La paritaria. ¿Por qué no hay paritaria nacional? ¿Por qué decretó que no?
Porque, en primer lugar, bueno, Daniel es especialista en todos Sí, estos sí, temas y, sí, de hecho, absolutamente. siendo ministro de Educación, también el problema docente, el problema de los salarios de los docentes no es un problema nuevo. Es un problema No, que antiquísimo. durante años, Sí. a ver, yo me acuerdo, yo iba a la primaria, el paro de no sé cuántos meses al gobierno de Alfonsín, bueno, siempre es un problema. Sí, sí, sí. El problema de la paritaria que se empieza a debatir 15 días antes de que empiecen las clases, la verdad que yo tampoco lo entiendo, pero es algo que ocurre en la Argentina desde siempre. ¿Pero por qué no hay paritaria desde nacional? Siempre, desde siempre. Sí. El gobierno entiende que no podés atar a todas las provincias a imponerle a las provincias la realidad de otras provincias que tienen un ingreso diferente. A mí me parece que hay Pero una base- justamente una por base- eso está el Fondo de Compensación Salarial que lo desintegró este gobierno. Vos fijate, Porque vos no es fijate que en Santa le Cruz. impones a las provincias, sino que las que negocian son las provincias. Las provincias no van a acordar Pero los además la salarios. realidad de las provincias es diferente. Pero yo lo que Pero digo por es que eso obviamente por eso la más nación allá- ayuda a las provincias más Más pobres. allá de la paritaria nacional docente, la lógica del gobierno es que bajando los salarios va a bajar la inflación y va a ser más competitiva la Argentina. Lo dice explícitamente el gobierno. Que tenemos costos salariales altos, que hay que bajar los costos salariales y que en función de eso la Argentina va a ser competitiva. Eso no la hace la Argentina competitiva. Lo que hace crecer a la Argentina no es el componente de donde hay mucho trabajo, y lo que está pasando es que hay tironeos permanentes en distintos sectores. A los docentes de la provincia de Buenos Aires les ofrecen el 15% en 3 cuotas. O sea, la primera cuota a pagar en abril. En el medio de la atención le dijeron, bueno, la pagamos a fines de marzo. Está claro que el primer cuatrimestre va a ser más de 5 la inflación, si fue 1,8 en enero y casi 3 en febrero. Es evidente que ya van a arrancar perdiendo. El gobierno tiene esa idea. Lo que a mí me parece, y la verdad que yo estoy preocupado, es que en los últimos 60 días se complicó mucho la cosa. En los últimos 60 días se recortó a jubilados, a personas que tienen asignación universal por hijo, a pensionados. Aumentaron todos los servicios de luz, gas. Se liberó el precio del combustible, aumenta el transporte. Durante el mes de enero hubo 7.000 despidos. El gobierno claramente va a un cambio en la doctrina de seguridad muy complicado, me parece a mí, donde la idea es que avancen las fuerzas de seguridad. Y objetivamente hizo un decreto de necesidad de urgencia que, entre muchas cosas, la que tiene es el embargo de la cuenta sueldo. Permitir que a la persona que está sobreendeudada se le embargue la cuenta sueldo. O sea, todas esas acciones que ha encarado objetivamente los últimos 60 días empeoran la situación del consumo interno, del que labura como puede, del que la lleva como puede, del que hace changa, del que tiene trabajo informal, del docente, del jubilado. Es evidente que el gobierno imagina que bajando eso la Argentina va a ser más competitiva. Eso lo que va a generar es conflicto social. No, eso no Vamos es a un así. esquema A ver, de conflicto social. ¿Nos genera conflicto social? Sí. No, para ordenar algunas cosas. Ok. Aumento del transporte. Sí. En las provincias más pobres de la Argentina la gente pagaba 10. Sí, es más caro el 12, transporte que en la ciudad de Buenos y Aires. los salarios son el 30 o 40% más bajo que en la ciudad de Buenos Aires y que en el AMBA. Entonces es una injusticia también plantearlo en esos términos, ¿no? Los sectores más ricos de la ciudad de Buenos Es Aires sencillo, pagaban... habría que bajar el transporte en las otras provincias, pero lo que vos estás diciendo sí, es como en las vos otras sabés que provincias es los muy trabajadores fácil plantearlo pagan así, un ¿sabés boleto que es muy caro del fácil? colectivo, acá también hay ¿sabés que la gente que vive en el Gran Buenos Aires se toma hasta tres transportes? Se toma un colectivo, otro colectivo, se toma un subterráneo o se toma un tren. Y hoy está pagando menos que antes por la misma cantidad. Obviamente que el que vive... Menos que antes. El que toma. Obviamente ver, sí, vos el usás... aumento de las si vos tarifas de usás- transporte, Sí, con el sumado aumento- a la- si sumado vos a la- usás las sumado tres a la- tarifas, pará, pagás el aumento menos. de transporte, Si vos sos sumado un- a la tarifa una de la persona que vive en el electricidad, Gran Buenos del Aires agua, y utiliza del gas, tres a ver, transportes públicos y Bueno. antes pagabas más tarifa que lo que vas a pagar hoy. Si vos vivís Sí. en un barrio acomodado de la ciudad de Buenos Aires y te tomás un solo transporte, sí, vas a pagar más. Claro que vas a pagar, y vos podés pagarlo más. Porque en Formosa, porque en Córdoba, porque en Mendoza Hagamos están pagando hagamos una entre encuesta a la 10 gente que y usa el 12. transporte en el Obviamente que a conurbano y nadie vas le a ver gusta que no pagar es más. así. Vas Porque a ver sabés que cómo no es así. terminan los modelos Pero vos populistas que tenés vos querés, No, terminan sí, en ningún Venezuela modelo donde ya populista, nadie ningún ni modelo siquiera puede populista, viajar. no está coachado para discutir con el kirchnerismo, cosa que pero yo no soy, pero soy de frente izquierda, los te modelos, cuento, claro, por si- la por si- izquierda en el mundo ha hecho No, mucho no, daño no. y los modelos Está que diciendo propone cualquier la cosa, está izquierda diciendo cualquier fueron un cosa. desastre para los países No, no. donde se impusieron. Nosotros planteamos justamente Porque ¿de un dónde modelo sale que la vaya plata? en No hay contraposición a lo nada que- es gratis en el ¿Cómo? Estado, alguien lo paga.
Justamente, Claro. la plata tiene que salir de los que vos defendés, de Sí, los grandes grupos económicos. claro, ¿Cuánto nosotros, ganaron los preguntale bancos? pero- Ganaron fortuna. ¿Cuánto una- ganaron las grandes patronales agrarias a las que le sacaron las retenciones? Preguntale Nosotros a queremos los poner grandes ahí, empresarios dejar de de pagar este la país. deuda externa para que la fiesta no se la haga Caputo Sí. y Macri, sino que verdaderamente esos recursos vayan a las necesidades populares. El modelo que ustedes queremos- proponen fracasó en el mundo, por eso la gente no los fracasó acompaña. en el Claro mundo. que Bueno, en fracasó. cambio, lo que ustedes proponen Claro, en el fracasó. mundo está andando Fracasó en bárbaro. el El mundo. capitalismo está en Cuba, una crisis la Unión Soviética, todo impresionante. eso no existe más. No, pero digo, más allá Bueno, de... pero yo funciona volviendo a lo así. que decía Los Daniel modelos de anteriormente, izquierda donde anulan la propiedad privada, donde el Estado es dueño de todo, fracasó en el Bueno, mundo, pero no sé por qué te reís porque es verdad. Mirá, yo lo que creo que el Porque fracaso estás absoluto es de discutiendo- lo que está haciendo el gobierno Bueno, de Macri. no sé vos, quizás y vos lo no, que porque sucede, lo tuyo es Estás un modelo más discutiendo, populista. pero- lo que no pasa en estamos Estados discutiendo. Unidos es tu modelo, por ejemplo. ¿Es tu modelo? No, hay muchos Lo que pasa en modelos. Estados Unidos. Hay En muchos Europa, modelos por que ejemplo. no. En Europa. Bueno, Europa no es un más modelo. Pero no estamos discutiendo... Por ejemplo, lo que está pasando, lo que pasa en España, en Francia, donde hay grandes crisis, flexibilización Las crisis laboral. siempre Ese es existen tu en las modelo. Bueno, está bien. sociedades. Vos querés crisis, avanzar en todas contra las de las sociedades mayorías sufren populares. crisis y Vos transformaciones querés, y avanzan. Por supuesto, la forma ¿Eh? de avanzar Claro. para nosotros justamente que esas Pero contradicciones se resuelvan hoy en favor de las Europa, grandes mayorías. hoy en Europa viven en mejor función que hace 50 de las años. grandes mayorías, Hoy en Estados función Unidos de viven las mejor que grandes hace 50 años. Bueno, la humanidad vive el mejor avance, que hace el 100 avance años. que hay de la desocupación, de la precarización laboral, la flexibilización, es lo que está pasando en todo el mundo. Bueno, si no te enteraste, te cuento. Sí, Pero me hace parece que 100 lo años importante era la que gente- señalaba Un Daniel obrero hace 100 anteriormente- años vivía mejor que ahora. No, estamos... Entonces de otra que cosa, hubo un no. avance. A ver, lo que Hubo un decía Daniel avance. anteriormente, yo creo que acá ya sabemos todas las cosas que están padeciendo las grandes mayorías populares, ¿no? Entonces me parece que ante eso los responsables, digo, una parte de la responsabilidad recae en los dirigentes sindicales que han convocado por las supuesto. distintas medidas. Sí. Digo, tenemos unos que van corriendo a firmar un 15%, como siempre estuvieron acostumbrados a estar con todos los gobiernos y a negociar en contra de los trabajadores. Otros que dicen o convocan a medidas de lucha, medidas de fuerza, etcétera, pero de manera discontinua o dispersa. Yo creo que todas esas medidas tienen que ir juntas. Es decir, los trabajadores hoy que están peleando por su fuente de trabajo, del INTI, los trabajadores del Posada, de Fanazul, de Río Turbio, del Ingenio La Esperanza, los ingenios en Salta, todos ellos están jugándose su puesto de trabajo, que es lo único que tienen para darle de comer a su familia. Los que están peleando por el salario, que hoy van a la huelga, a pesar de la amenaza de descuento, de la demonización que le hace este gobierno, bueno, necesitan una medida de lucha unificada de todos los sindicatos. Los trabajadores bancarios también vienen peleando, entonces no puede ser que se siga dando de manera dispersa. Para nosotros, una medida unificada puede poner toda esa bronca que se sienta en las canchas y en muchos otros lugares, en función de poner toda esa fuerza en función de que se termine esta política de ajuste del gobierno, derrotar la política de ajuste. Yo creo que la fuerza está La porque gente no va a la saber por gente qué, ya no porque aguanta porque más la esa gente no está situación. viviendo lo que vos describís. No, Preguntale a vos los vivís en obreros un de la mundo de industria de la construcción. ¿Querés que le Preguntale pregunte? a 6 los obreros se de- murieron en Santa Teresita el otro día. Bueno, ¿Por sí, qué? obvio. Por la obra pública y los negociados Sí. que vos hiciste. Hoy me escribieron Yo. el hermano Yo, de uno ¿qué de tengo que ellos. ver? Sí, hicieron negociado. Tu gobierno hizo preguntale al negociado en intendente, Santa claro, Teresita, sí, tenés hizo un razón, negociado sí, preguntale por el al cual no le intendente, garantizaron las mínimas medidas de seguridad a los el intendente trabajadores. se tiene que hacer Murieron cargo de 6 lo que obreros. hice. 6 obreros. Tiene que hacer 6 cargo de lo obreros. que hizo el Culpa intendente, justamente de los empresarios a los que vos defendés y Yo a no los defiendo a dirigentes nadie, sindicales como preguntale a la Gerardo UIA, Martínez. preguntale a la UIA si está contenta con el gobierno, ¿eh? Sí, del batallón Preguntale, 601, preguntale. que es amigo del presidente Macri, ese mafioso que tiene todas los negociados hechos con las empresas constructoras. El Bueno, buchón del gracias a esa gente mueren trabajadores. 6 trabajadores murieron. Así que no me vengas con que crece la construcción, porque justamente en función de los negociados de esos grandes empresarios y de muchos que están vinculados al gobierno, digo, eso hay que decirlo, los trabajadores sufren condiciones terribles. Como también las sufrías antes, me va a decir. Sí, por supuesto. Por eso para nosotros se tiene que terminar esa situación donde la vida de los trabajadores no vale nada y la ganancia de los empresarios es lo que rige todo. A ver, Desde ya queremos yo otro no sistema defiendo a social ningún empresario 1000 veces corrupto, superior por al que empezar. vos defendés. Los 1000 veces empresarios superior. que tuvieron 1000 veces esa superior. situación tendrán que hacerse cargo y tendrán que dar cuenta de lo que ocurrió en Santa Teresita. ¿Vos sabés cuántos Los obreros de la construcción mueren por accidente de trabajo todos los años? los funcionarios de la Municipalidad de Santa Teresita tendrán que hacerse cargo de lo que ocurrió en Santa Teresita. Yo no defiendo por mí que vayan todos presos. Yo no defiendo a ningún empresario corrupto que por ahorrarse 2 pesos con 50 la gente Eso se es lo que pasa muera. en la obra pública. Entonces a mí Eso no es me lo que pasa pongas, en la obra a mí no me pública. pongas en ese Eso es lo lugar que pasa- porque eso es estás lo que pasa en la obra confundido. pública. Eso es Yo lo que no pasa en tengo la obra nada pública. que ver Perdón, con los empresarios para- corruptos eso que es lo que están para haciendo. ahorrarse Eso es 2 lo que están pesos con haciendo. 50 Sí, es lo que están haciendo. hacen las situaciones que provocan por lo que ocurrió O en Santa estafan al Teresita. Estado como hizo Una Macri sola con el cosa, Correo. Javier, digo, salir de la atención. Lo que está claro es que tenemos un problema serio en el mercado de trabajo y que va a cambiar el mercado de trabajo por la tecnología. Hoy
cualquiera saca una entrada de cine por internet, hace los trámites bancarios de su casa o compra un mueble armado del supermercado y lo lleva a su casa. Va a cambiar, o sea, estamos ante un mercado de trabajo con 20% de desocupación de los jóvenes, con 1,5 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan, con varios problemas y vamos a un cambio. Bueno, de hecho en las autopistas se apunta al telepase. Exactamente. Bueno, Bueno, todo ya eso, tendría que haber telepeaje, telepeaje, ¿no? todo eso- Tendría que haber ya. Ahora, porque si no vas en contra de la somos- tecnología no, bueno, también. ahí es donde- Entonces hay que adelantarse. No, hay que equilibrar. O Pero sea, ahí va a haber también una y fuente de equilibrar, empleo que va a estar en equilibrar. riesgo. No, pero Por no se supuesto, trata... La tecnología no puede ir en contra de La tecnología es un punto clave. Ahora Bueno, que pero preguntás estaríamos también, en la edad de digo, piedra pero, todavía, digo, ¿no? Bueno, sin entonces entrar hay que en encontrar un cosas equilibrio. La tecnología es clave y va. Segundo, ¿qué cuidamos como Estado? La industria textil hay que cuidarla. La industria textil tiene un montón de problemas en Argentina, pero trabajan mujeres y jóvenes donde hay 20% de desocupación. ¿Qué generamos para los jóvenes que están afuera de la secundaria? Mitad de los jóvenes. Yo creo obra pública pico y pala. Esto es la tecnología, más qué cuidamos, más qué fomentamos Tenés los que están afuera. tenés que cuidar porque Ese- tampoco podés Ese, defender o- empresarios que el te problema venden principal es que productos lo que que se empresarios, llevan. no, Pero, bueno, hay empresarios, para- que no un quieren segundo, invertir y te venden productos 50 veces más caros que en cualquier lugar del mundo. Entonces, Pero ¿y en eso el gobierno no puede meterse, por ejemplo? ¿No puede ir a hablar con el empresario y decir, vos esto pero, no lo podés a ver, hacer? el ministro de Producción, Cabrera, fue claro, le dijo a los empresarios, quieren competitividad, inviertan en maquinaria, bajen los costos a partir de la inversión, no a partir de otras variables, tiene que ver con la inversión. A ver, Daniel, que Exactamente. hace rato quiere Bueno, hablar. pero fuimos todos testigos de Duhovne hablando en España, que cuando dice inviertan, dice, ¿por qué voy a invertir yo en Argentina si usted tiene toda la plata afuera? Y cuando uno mira que justamente acaban de nombrar un nuevo director de la FIP, presidente de la FIP, pues era director, no sé Sí. cuál es el cargo, y resulta que el que tiene que controlar que la gente no evada tiene todas las cuentas fuera del país y tiene todas las propiedades fuera del país. Entonces, me parece que hay una cuestión central, y yo voy nuevamente a pegarme a lo que dijo Daniel, hay una cuestión de qué modelo defiende este gobierno, y se defiende un gobierno que piensa en el mercado interno, en el trabajo y de la incorporación fundamentalmente de nuevos trabajadores, porque seguro que en muchos países del mundo está cambiando el trabajo, pero aparecen nuevos trabajos y fundamentalmente vinculados a los servicios. Cuando vos mirás esto mismo que veíamos recién respecto del trabajo, 66.000 puestos perdió la industria. De acuerdo a la estadística del INDEC, 66.000 puestos perdió la industria. ¿Por qué? Porque ese trabajo lo estamos reemplazando por lo que yo señalaba antes, que es los productos importados. Que son Entonces, mucho más baratos que comprarlos acá. claro, Sí, vos los fíjate autos que se lo compraron primero muchos que autos hizo, importados. lo primero que hizo Ni siquiera Trump... el auto, te digo, porque, por ejemplo, a mí me Alimentos, se pasa... están importando alimentos. No, pero por ejemplo, a mí me pasa, y voy a hablar de un tema muy trivial, ponele. Yo tengo amigas que van a Chile, ¿no? Y que van a Chile a comprar, ¿por qué? Porque acá un jean de Sale cualquier mucho más marca te sale caro. 1.700, 1.800, 2.000 y pico de pesos. Te vas a Chile y compras por 800 2 o 3 jeans. Vas a comprarte un televisor y en televisor te sale, aún pagando el impuesto, mucho más barato de lo que te sale Sí, en pero una cadena esa es una parte de la... Y hay otras cosas que De son cosas exitosas. triviales, te digo, Hay ¿eh? un teléfono, que no voy a dar la marca, Sí. hay un teléfono Sí. que se está fabricando en la Argentina, que el empresario se decidió ganar menos y hoy la gente lo compra acá porque en el extranjero es más caro. Entonces, si vos trabajás, si vos te juntás con la gente que trabaja en la empresa, si vos trabajás con los empresarios, pues yo tampoco quiero subsidiar empresarios que se llenan, No, tal cual. se llenan los bolsillos, No. porque pagan malos salarios, Sí. porque no Son invierten explotadores. y además te venden productos que son recontra caros. Entonces yo a ese empresario no lo quiero subsidiar. No. Para hacer eso sí yo creo que hay un punto muy flojo hoy, que es la Secretaría de Comercio. Todo el que tiene que regular todo esto es el secretario de Comercio. Y hoy lo que tenemos es una Secretaría de Comercio que está pensando en la rentabilidad de los supermercados más que en ponerse la camiseta del Estado. Yo creo que ahí hay un problema grave. Bueno, mucho hablaba de lo que- con un dirigente de Cambiemos, que no voy a decir el nombre obviamente, pero una de las cosas que me contaba era, bueno, a ver, se criticaba tanto a Guillermo Moreno. ¿Qué quieren? ¿Un Guillermo Moreno otra vez en la No, Secretaría pero de Comercio? entre Guillermo Moreno, que era regulación absoluta, a estar de los dos lados del mostrador y estar pensando en la rentabilidad del supermercado, en el medio hay mucho. El gobierno, en los 3 temas que hacen a la vida cotidiana, alimentos, medicamentos y combustibles, los que tienen que regular esos 3 temas, que son centrales, hacen a todos nosotros, la verdad que Bueno, están el de los dos. combustible es, el hilo, pero- es la punta pero- del ovillo. y medicamentos Perdón, y porque alimentos. es todo lo contrario. El gobierno ha aumentado tremendamente las tarifas, ¿no? Es insoportable, es imposible pagar la tarifa. Para los comerciantes empieza a ser más cara la tarifa
que el alquiler. Y de hecho, por Empieza eso a ver- muchas pymes se ven acorraladas, Ahora, ¿no? es decir, eso hace que el gobierno, teóricamente, vos decís, bueno, hizo eso, recauda más, bajó el déficit. Pero cuando vos vas a ver el déficit del año pasado, subió. ¿Por qué? Porque le está sacando al pueblo a través de las tarifas y lo paga en deuda externa. Es increíble. El país creció en servicio. Lo que le va a sacar a los docentes ahora, digámoslo con todas las palabras, ese 12% frente al 20% de inflación, más el 10% que se perdió antes, va para pagar la deuda externa, no va para otro lado. Lo que se está robando del INTI, lo que se está sacando de todos los lugares, va a pagar deuda externa, porque nosotros nos estamos endeudando de una forma récord y para siempre. Entonces, hay que decirlo muy claramente, lo que tiene que cambiar el gobierno, es verdad, hay que regular a los empresarios, pero lo que tiene que cambiar es una mirada. Y la mirada es defender el interés argentino, es defender lo que nos pasa Bueno, pero a todos los que controlando vivimos las- en este país, y esto es lo que no hace el gobierno. Controlando a los empresarios, ¿vos considerás que no se puede defender Sí, por lo supuesto que sí, argentino? pero para controlar a los empresarios, vos tenés que darle a los empresarios la oportunidad de tener el mercado interno. Si al mismo tiempo El mercado interno lo aumenta, tenés si vendés- si vendés- aumenta los si vendés precios y productos. baja la Algo- capacidad de agrego consumo. algo por, No por hay esto, por esto del posibilidad. endeudamiento, digo, hay un dato que hay que tener en cuenta, digo, una gran parte de ese endeudamiento se va en fuga de capitales. Es decir, hay una fuga de capitales que, para que cualquiera que nos está viendo lo pueda entender, fuga de capitales es que la riqueza que se genera en este país, que generan los Va para trabajadores, se va a las cuentas offshore o donde sea, al exterior, y son 3.000 Pero millones, no se 3.000 moviliza en el millones país. de dólares por mes. ¿Por qué vas a 3.000 invertir millones de dólares por mes en se van de la producción? Argentina. Si en el banco se te da el ¿Cómo se 25%? resuelve esto? Digo, ¿cómo se resuelve? Premiando siempre a los grandes bancos, etcétera. No, para nosotros con una banca estatal única que impida y un Pero eso no comercio, funcionó en el mundo. un No funcionó. control estatal del comercio exterior digamos, en función. sin ánimos Pero no funcionó. En los países que hicieron eso fracasó A ver, acá, estrepitosamente. no es un problema de que uno lo dice románticamente, que todo ¿En sea. qué No país? funciona en los países donde lo hicieron. En todos los países que lo hicieron ¿En no cuál? funcionó. Yo, Fue peor. ¿En cuál, por ejemplo? En varios. Bueno, En Chile, voy a en darte varios un países, ejemplo de un- eso lo hicieron y de un en país Chile actual, lo hicieron por ejemplo, en una Trump, etapa y lo hicieron. para defender la industria de Estados Unidos, sí, no solo acaba No de vas a parar el defender a biodiesel, Trump ahora. el biodiesel no, tiene una política proteccionista. Cuando vos tenés una política como la Argentina, Pero, que Daniel, levanta las hoy- fronteras, hoy cuando todo el mundo defiende su trabajo, Daniel, estás entregando el trabajo argentino. este celular tiene trabajo mexicano, trabajo norteamericano, trabajo brasilero. El Ojalá auto que tuviera nosotros, trabajo argentino, bueno, pero también el como auto, lo el estamos- auto que lo está haciendo este gobierno, usás lo vamos vos, a que comprar uso yo, importado siempre. tiene trabajo brasilero, trabajo Porque argentino, ajustan caja siempre de, tecnología. caja de cambio Nos estamos quedando mexicano. sin tiempo. Hoy la economía está Pero ponele algo unida, sí, argentino, pero bueno, vos sos sí. argentino. Bueno, por entonces eso. defender algunos No, una puntos, sola algo cosa, así. digo. Lo de- Sí, lo te de estoy la- diciendo, lo de- los autos, terminar la con la fábrica fuga de que hay acá capitales, tiene que ver es con sencillo, lo terminar con la fuga de argentino. capitales es sencillo, digo, vos pones una banca estatal única y se termina la fuga de capitales y esa cantidad de No plata sirve eso. se lo podés dar en créditos a todos los Yo le digo a la sectores gente, que lo eso necesitan que él para plantea vivienda, en el para los mundo pequeños no sirvió. comerciantes. Fue peor la solución. No, bueno, Muchísimas eso es una gracias por genialidad. haber venido. Por Ha sido favor. un placer Gracias, charlar con todos ustedes. Gracias. La verdad para que nosotros. gracias. Hacemos una pausa, ya volvemos.